Algo grande para Lego Fortnite está por llegar, y es que es imposible ocultar la presencia de Clombo en nuestros mundos. Todo está ultra confirmado, Lego lo ha construido a gran escala y muchos creadores han recibido diferentes noticias y teasers en sus casas. En este video vamos a hablar de toda la historia de Clombo, de cómo posiblemente llegará a nuestros mundos y toda la noticia que nos han dado la familia de Lego a través de su stream de 7 días 24 horas. Así que bienvenidos, yo soy Lego Fortuna y corre videito. Bueno familia, vamos a comenzar con la historia de Clombo. Para ponerlos un poco en contexto, hay gente que lo conoce y hay otra gente que no. Y básicamente ha sido un animal o dinosaurio que ha llegado en el capítulo 3 temporada 1. Con la llegada de una nueva isla, todos los diferentes Clombos estaban hibernando debajo de la nieve. A medida que fue transcurriendo toda la temporada, esta se fue derritiendo hasta que estos salieron a la luz, siendo unas prácticamente mascotas porque no hacían ningún tipo de daño a los jugadores en la isla. De Clombo teníamos diferentes características, pues al momento de alimentarle nos podía dar diferentes armas, o si nos poníamos encima de él le dábamos como una piquiña que lo hacía estornudar y hacernos volar para poder activar nuestra ala delta. Durante toda la temporada muchos jugadores le cogieron mucho cariño, hasta el momento en que desapareció. Desde entonces han salido diferentes teorías, y uno de los principales personajes que ha hablado de Clombo o que trató con ellos ha sido Haven, que ha sido la skin o aldeano que hemos recibido estos días en nuestros pueblos de Lego Fortnite. Pues durante la temporada de Fortnite, cuando estuvo presente Clombo, ella se encargaba de comunicarse con él, pues con sus diferentes máscaras que tenía, podía tener una comunicación más asertiva con diferentes animales y entornos dentro de la isla. Entre los principales pues obviamente está Clombo, donde ella tuvo como una relación o una conexión muy directa durante toda la temporada y su existencia. Ver a Haven en nuestros mundos actualmente es una locura, pues tiene una máscara obviamente de Clombo y un Clombo que ya ha sido confirmado en el pasado stream de Lego. Pues para que no lo sepan, Lego Group, la empresa oficial, ha programado un stream especialmente para la construcción del primer Clombo físico a tamaño pues grande. Esto claramente revelando que llegaría a nuestras islas en la siguiente actualización. Posiblemente estemos ante una actualización bastante grande, por no decir la más grande del año para Lego Fortnite, pues el movimiento que ha causado por todo el mundo en diferentes creadores y con diferentes publicaciones ha sido masivo, despertando mucho hype en la comunidad. Pero bueno, ahora que ya sabemos quién es Clombo, de dónde nace y por qué ya no está, vamos a ver toda la información que tenemos actualmente publicada y que se ha filtrado y bueno, que se ha posteado en todos los perfiles sociales que tengan que ver con Fortnite. Una vez la familia de Lego ha publicado la presencia de Clombo y que todo se haya confirmado, ellos han mostrado durante el stream diferentes imágenes que podríamos tener en cuenta o hacernos una idea de qué hablan o a qué se refieren. Y comenzamos con las primeras, que son este cuadro que están viendo ahora mismo, que fue una transición que se programó en la que se ve un cofre, un autobús, un sombrero de pirata y obviamente nuestra Clombo, la skin de Clombo Peli, que esta tendría un tatuaje en su espalda representando su imagen o su cara, y el bus de batalla, que esto lo que para mí significa pues es el viaje rápido que tendremos que utilizar para llegar a la isla de Clombo. Como se espera que Clombo aparezca es en diferentes huevos. Sin embargo, espero ver alguna cinemática o película previa para poder probar toda la actualización completa de Clombo. También se sabe de Clombo que al acercarse al agua o al estar cerca de diferentes lagos, estos tendrían alguna luz. Para los que no lo sepan, Clombo va a llegar junto con el bioma de jungla, que si no saben qué va a traer o cómo va a lucir, les invito a ver el video anterior donde doy toda la información que tenemos hasta el momento de este nuevo bioma. Y volviendo a la actualización y hablando de Clombo, les recuerdo que esta actualización tiene como título Islas Perdidas. Ojo, porque se habla en plural y quizás no sea solamente una, sino más islas que estaremos esperando. Pues aparte de que se confirma que Clombo llega con el bioma de jungla, también tenemos diferentes filtraciones y datos de otros creadores que confirman la presencia de árboles morados. O una cosa puede ser que la jungla sea de esta temática morada y un poco fuera de lo normal, o a lo mejor es otra de las islas perdidas que llegarán junto con Clombo. Pues cuidado, porque en este video de un creador de YouTube Shorts se ven diferentes islas flotantes, aparte de un poco de los árboles que se han filtrado anteriormente. El caso es que finalmente todo se encierra alrededor de Clombo, pues se ve que la familia de Lego ha utilizado este cariño que se ha creado en el pasado por este animal y lo ha traído a Lego Fortnite con la intención de que todo su entorno esté adecuado a él y que incluso los jugadores podamos domesticarlos y usarlos como vehículo y transporte dentro de Lego Fortnite. Un detalle curioso de todos los drops que se han enviado a diferentes creadores es que la caja tenía un huevo.
Es posible que dentro de las grutas de las que nos habla Haven, nuestros Clombo se encuentren en huevos y tengamos que quizás mantenerlos o a lo mejor esperar a que se rompan de una manera automática para poder verles y conocerles. En cuanto al tamaño, no se espera algo muy grande, pero diferentes posts o cosas que hemos visto parece que sí lo será, o que por lo menos los tamaños van a ser diferentes. La fase final del Clombo, que se ha construido con puras figuras de Lego, ha sido muy criticada, pues de hecho la comunidad menciona que no se parece en nada al Clombo original, que quizás no transmite esa misma ternura. Esto pues ya lo veremos con diferentes animaciones, sonidos que tengamos de nuestro mini Clombo o gran Clombo. Pues otra cosa a tener en cuenta, y es en esta foto que tenemos a Carol, la community manager de Lego Games, es que el banano está en la lengua. No sé si esto puede ser como un llamado a que Clombo será más grande que nosotros o simplemente es pura casualidad. En conclusión, nuestro Clombo será un amigo, posiblemente mascota. Lo importante es que el 17 de septiembre lo tendremos disponible para todos en nuestras islas. Y el trabajo que ha hecho el equipo de Lego y de Fortnite ha sido bestial. Siento que han acomodado todo el juego para poder traer esto tan grande. Si mal no recuerdan, tenemos el bus de batalla que se filtró en su momento y que al final llegó, ayudándonos claramente a viajar entre islas, y en ese momento únicamente pudiendo viajar a la isla de Star Wars. Pero como lo comenté en su momento, sabía yo que no era la única que íbamos a poder hacer. Yo preveía, según el funcionamiento, que tendríamos más islas a las que poder explorar. También teniendo en cuenta todas las configuraciones que se han cambiado o que se han añadido, tenemos de que todas las actualizaciones ahora mismo sí están vigentes en todas las islas de todos los jugadores, en todos los mundos. Ya todas las actualizaciones están cargadas, no hay ninguno que no tenga algo que haya llegado en el pasado o ahora, pues globalmente han activado diferentes configuraciones para poderlas cambiar o añadir según el mundo que tenga cada uno en su juego. Lo único que me queda por decirles, chicos, es que Clombo será historia. Esta actualización será muy grande para Lego Fortnite y marcará un antes y un después en menos de un año que tiene este videojuego. Ha hecho lo que muchos juegos no han logrado, y es mantener unas ansias de poder jugar novedades. A pesar de diferentes fallos y correcciones, para lo joven que es el juego, me parece que están haciendo cosas brutales. Incluso añadiendo a Clombo siendo como un animal que fue muy querido por la comunidad en su momento. Como siempre, les mantendré al tanto de todas las filtraciones y noticias que vayamos recibiendo a lo largo de esta semana. Y si quieren estar al tanto y no perdérselas, este link lo tienen en la descripción. Es mi canal de WhatsApp o mi canal de Twitter o incluso en Discord, donde está toda la comunidad de Lego Fortnite acompañándonos en este bonito camino que nos dará Lego Fortnite por mucho tiempo. La llegada de Clombo es inminente y ya veremos qué tal se siente en el videojuego. De momento, la parte física en cuanto a drops que han recibido, que estamos viendo ahora mismo en pantalla, quizás no llama mucho la atención, pero una vez lo tengamos en el juego, lo veamos animado y tengamos como ese aprecio hacia él, seguramente esto va a crecer muy increíblemente. De momento no tengo ninguna recomendación de cara a la actualización, pues pensábamos que este pastel de mantequilla o el panecito que se filtró y que llegó hace un tiempo atrás, creíamos que iba a ser el alimento de Clombo, pero parece que Clombo tendrá su propio alimento, las Clombobayas, que en cuanto a su apariencia física será muy similar a las bayas carchas que encontramos en el bioma de nieve. Quiere decir que de momento no podemos adelantar mucho, ya veremos si llegan las nuevas armas, nuevas herramientas, y esto sí que se confirma, es que llega un nuevo enemigo, del tamaño de un brutosaurio, incluso un poco más grande y diferente en su aspecto. A final de cuentas es una locura lo que vamos a recibir, y de verdad que estoy encantado de hacer parte de esto para enseñarles todo lo curioso, todos los consejos y todo lo que ustedes quizás no ven dentro de Fortnite cuando llegue todo esto. Así que, chicos, no olviden suscribirse, dejar su pedazo de like y activar la campanita para que no se pierdan el momento en el que haremos historia cuando todo esto llegue. De momento, felicitar a la familia de Lego Group por el tan increíble trabajo que ha hecho para revelarnos paso a paso la actualización, cómo han implicado a la comunidad, aunque hay que admitir que en español sería un poco mejor. Pero nada, familia, si les está gustando ese contenido y todo lo que estoy haciendo para traerles esta información y mantenerles vigentes en este videojuego y para que todo sea un poco más llevadero, les agradecería que usaran mi código de creador Lego Fortuna en la tienda de Epic Games o de Fortnite. Esto a manera de apoyo por todo lo que les traigo día a día. Y no siendo más, les invito a mi próximo stream donde haremos un evento de parkour. Están viendo ahora mismo la imagen portada de esto que vamos a hacer. Y por otro lado, en cuanto a Clombo, pues esta es la información que tenemos, todas las filtraciones y noticias. Y en cuanto sepa algo, será posteado en todas mis redes sociales. Familia, vamos a hacer historia. Esto es increíble, tengo mucho hype. Y seguramente Lego Fortnite llegará a un peak más alto de lo normal el 17 de septiembre. Hasta el momento estaré creando eventos
diferentes cosas para hacer con la comunidad y obviamente tutoriales y construcciones dentro de Lego Fortnite. Y una vez hemos llegado a este punto del video, les recuerdo que yo soy Lego Fortuna y nos vemos en otro videito. Let's go.